Seguro que has oído hablar últimamente de la famosa ciudad de los 15 minutos. Para el que no sepa lo que es, imagina tener todo lo que necesitas a menos de 15 minutos de tu casa, es decir, trabajo, compras, médicos, parques. Es un concepto que suena muy bien y que últimamente se vende como la solución mágica en todas partes, y cuando de repente algo se presenta como lo mejor por todos lados, yo por lo menos empiezo a sospechar. En este vídeo vamos a destripar la idea de la ciudad de los 15 minutos. Primero entenderemos qué es exactamente, de dónde surge y quién la propone, veremos sus ventajas, que son más obvias, pero sobre todo veremos las desventajas de las que casi nadie habla, porque ya te adelanto que no todo es tan bonito como lo pintan. Así que quédate, porque en los próximos minutos descubrirás la trampa de la ciudad de los 15 minutos y al final te contaré mi conclusión personal. Pero antes de seguir, dime si tú vivirías en una ciudad de los 15 minutos, si te parece el futuro o si sospechas también que aquí hay truco. Déjame tu opinión en los comentarios, que quiero saber qué piensas, y dicho esto, empezamos. La ciudad de los 15 minutos es un concepto de planeamiento urbano muy sencillo de definir. Propone que la mayoría de las necesidades y los servicios cotidianos de los ciudadanos, que son los 6 pilares que son el trabajo, el abastecimiento, como por ejemplo la comida, la salud, la educación, la cultura y el ocio, estén a una distancia andando o en bicicleta de unos 15 minutos desde cualquier punto de la ciudad. Es decir, que en un radio pequeño alrededor de tu vivienda puedas resolver prácticamente todo lo básico de tu día a día sin depender del coche. En 15 minutos a pie o pedaleando, pues tendrías acceso a tiendas, a un colegio para los niños, centro de salud, parque, cafeterías, incluso posiblemente a tu lugar de trabajo. El término ciudad de los 15 minutos fue acuñado en 2016 por Carlos Moreno, que es un profesor que fue asociado de la alcaldía de París. Y la idea, de hecho, ganó fama mundial cuando la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la adoptó como bandera de su campaña de reelección en 2020. Desde entonces se ha vuelto tendencia en urbanismo, pero en realidad Carlos Moreno no es que inventara la pólvora. Este concepto se inspira en ideas más antiguas, porque urbanistas del siglo XX ya hablaban de esa ciudad de proximidad y de barrios con mezcla de usos. Por ejemplo, Jane Jacobs en los 60 ya defendía calles con vida y con servicios cercanos en contra de los suburbios monofuncionales que eran las ciudades dormitorio que se estaban empezando a crear. Es decir, que la ciudad de los 15 minutos es más bien un eslogan moderno para un concepto clásico, que es el de los barrios autosuficientes y más a escala humana. Pero, ¿por qué ahora viene con tanta fuerza este concepto? Pues aquí hay que entender el contexto, y es que después de la pandemia ha habido mucho debate en torno a cómo vivimos las ciudades y qué uso hacemos de los barrios. Además, por otra parte, las ciudades tienden cada vez más a penalizar y a restringir el uso del vehículo privado por el tema de las emisiones. De hecho, en 2020, la Red Global de Ciudades C40, que es una red liderada por alcaldes comprometidos con el clima de todo el mundo, adoptó oficialmente la propuesta de la ciudad de los 15 minutos como parte de sus estrategias. En España, Madrid y Barcelona pertenecen a esta red de ciudades. De hecho, en este canal ya os he hablado una vez de la ciudad de los 15 minutos, fue un poco por encima, y fue cuando os conté las 5 zonas más estratégicas a nivel de inversión para revalorización en los próximos años en Madrid, que os dejaré el vídeo por aquí. Si recordáis, os contaba que en Madrid Nuevo Norte se va a implantar este concepto de la ciudad de los 15 minutos. Seguro que muchos ya lo habéis imaginado, pero sí, es también una forma de avanzar en varios objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, como ciudades sostenibles, salud y bienestar, acción climática. En resumidas cuentas, es una visión de una ciudad más densa y policéntrica, es decir, con múltiples pequeños centros donde la vida de barrio pues cobra mucho más protagonismo y donde la gente recupera tiempo al no tener que hacer desplazamientos tan largos. Como os decía antes, París es el caso más famoso. Anne Hidalgo lleva años peatonalizando calles, creando carriles bici, favoreciendo el comercio de proximidad para que cada barrio tenga de todo o casi de todo. Han convertido también entornos escolares en zonas totalmente peatonales, han reducido el espacio para coches para facilitar un poco la vida de barrio. Barcelona también es otro ejemplo, ha desarrollado las llamadas supermanzanas, que son agrupaciones de manzanas donde se restringe el tráfico interior y se ganan plazas, zonas verdes. La idea es que dentro de las supermanzanas los vecinos pues cuenten con comercios, con zonas de ocio, con zonas de estancia al aire libre sin necesidad de usar el coche, porque el tráfico rodado se deriva a las zonas, a las vías perimetrales
es decir, al exterior de esa supermanzana. También tenemos en España, por ejemplo, el caso de Pontevedra, que es una ciudad más pequeña, que peatonalizó todo su centro urbano hace ya unos años y hoy en día pues sus habitantes sí que pueden hacer casi todo andando, alineado totalmente con esta filosofía de los 15 minutos. Si alguno de vosotros vivís en alguna de estas ciudades, me gustaría que me dejarais vuestra opinión sincera en comentarios sobre cómo estáis viviendo y cómo estáis viendo estos cambios. Ahora bien, dicho así, es verdad que suena genial, menos tiempo perdido en atascos, menos contaminación, más vida de barrio y más ejercicio caminando. Esa es un poco la promesa de la ciudad de los 15 minutos, pero como os decía antes, yo cuando algo suena demasiado bien y sobre todo cuando te lo están vendiendo en todos lados como el modelo a seguir, me pregunto dónde está la trampa. Y efectivamente no todo es de color de rosa en las ciudades de los 15 minutos. Sobre el papel todo suena muy bien, pero en la práctica surgen varias desventajas y varios retos importantes y aquí vamos a repasar los principales puntos débiles, esas trampas ocultas de este modelo urbano. El primero tiene que ver con la vivienda, y es que ¿quién puede permitirse vivir a 15 minutos de todo en una gran ciudad? Pues la realidad actual es que a día de hoy solo una minoría muy privilegiada, y es que vivir cerca del trabajo o del centro urbano pues se ha convertido en un lujo que la mayoría no puede pagar. En ciudades grandes los alquileres cerca de las zonas con más servicios son altísimos y el resultado es que la gente con menos recursos pues se ve forzada a vivir más en la periferia y a hacer desplazamientos diarios más largos. Para que os hagáis una idea, en Madrid el tiempo medio de viaje de ida y vuelta al trabajo es de 62 minutos en transporte público al día y en Barcelona ronda como los 50 minutos. Entonces ahora mismo vivir cerca del trabajo se ha vuelto prácticamente imposible porque ya no elegimos dónde vivir, sino la opción menos mala que podemos pagar. Básicamente esto quiere decir que la ciudad de los 15 minutos pues corre el riesgo de ser un privilegio de ricos. Y es que está muy bien pensar en este modelo, pero crear una ciudad con no solo un centro, sino tantos centros como barrios hay, pues evidentemente no es gratis y alguien lo tiene que pagar. Por otra parte, no tiene en cuenta la segunda derivada de esos 6 pilares que hemos comentado antes. Por ejemplo, con respecto a las tiendas y la comida, pues a lo mejor es fácil encontrar un restaurante español o un restaurante italiano a 15 minutos de tu casa, pero si quieres un restaurante concreto o uno de comida coreana, por ejemplo, pues evidentemente no tienes por qué tenerlo tan cerca de tu casa. Si hablamos de sanidad, pues tendrás una farmacia, tendrás un centro de salud cerca, pero un hospital principal, pues no tienes por qué tenerlo a 15 minutos. Igual pasa con el tema de la educación. Los colegios sí es fácil, pero cuando nos vamos a educación secundaria o a educación superior, por ejemplo, la universidad, pues normalmente la gente quiere elegir dónde quiere estudiar su carrera, en qué facultad y tiene derecho también a elegir qué programa quiere seguir. En cuanto al ocio pasa similar, pero la derivada más importante es la que tiene que ver con el trabajo, y es que la idea de la ciudad de los 15 minutos asume que podrás trabajar cerca de casa, pero la realidad laboral no funciona así. De hecho, una ciudad dinámica necesita un mercado laboral amplio, donde la gente pueda encontrar empleos que encajen con sus habilidades en toda la ciudad o incluso en toda la región. Y por supuesto que las empresas también pues, que puedan elegir entre muchos candidatos y no solo entre los que viven a 15 minutos de la empresa. Si ya es difícil encontrar un buen puesto de trabajo, pues imagínate si solo puedes buscar en un radio de 15 minutos desde tu casa. Pues probablemente si esa zona donde vives es próspera, pues quizá te vaya bien, pero si es una zona con menos oportunidades, pues quizá estarías atrapado. También hay que decir que para trabajos poco especializados, pues sí que puedes encontrar a lo mejor cerca de tu casa, como por ejemplo para trabajar en una cafetería, pero si eres investigador, pues seguramente cerca de tu casa no encuentres una oportunidad laboral que sí que encaje contigo. La ciudad de los 15 minutos, llevada al extremo, contradice la lógica económica de las ciudades como motores de oportunidades. Y es que de hecho las ciudades han sido históricamente lugares donde escapar de la burbuja del pueblo pequeño y ampliar tus horizontes. Y ahora parece que queremos dar marcha atrás, pero es que es muy curioso porque primero se ha hecho todo lo posible por borrar la vida rural del mapa, vaciando el campo y los pueblos de contenido, y después nos dicen que tenemos que vivir en la ciudad de los 15 minutos, que viene a ser un pueblo de toda la vida, pero en este caso pues funcionando en escala barrio dentro de una ciudad más grande. Para mí esta es la mayor crítica que se le puede hacer, no tanto a la idea en sí de la ciudad de los 15 minutos, sino más bien a quienes la defienden después de llevar años ahogando a la gente del campo. Después también está el tema de la segregación urbana, y es que hay algunos críticos
que advierten que si tu vida transcurre solo en tu vecindario, pues podría haber menos interacción con gente de otros barrios, menos mezcla social. Algunos lo llaman el peligro del gueto de los 15 minutos, y es que no es descabellado pensar que incentivar microcomunidades autónomas podría aumentar el tribalismo, que cada barrio sea como su pequeño mundo y que la gente pues pierda la visión de una ciudad conjunta e interconectada. De hecho, ya hay muchos guetos en ciudades por toda Europa, y con esta idea, si los servicios de un barrio son muy desiguales con respecto a los de otros y hacemos que cada barrio sea cada vez más independiente y funcione dentro de sí mismo, pues corremos el riesgo de crear más guetos. Y por último están las dificultades prácticas, y es que no nos engañemos, aplicar la ciudad de los 15 minutos a una ciudad nueva pues es muy fácil, pero reorganizar una ciudad existente hacia el modelo de los 15 minutos no tiene nada que ver. Requiere pues invertir mucho en infraestructuras como más transporte público, carriles bici, descentralizar muchos servicios. También implica cambios urbanísticos, como por ejemplo aumentar la densidad en áreas demasiado dispersas para que haya suficiente masa de población que sostenga tiendas y equipamientos cercanos. En ciudades con un patrón a lo mejor muy extendido o muy suburbano, esto puede tardar décadas en cumplirse, y de hecho puede no tener ningún sentido porque normalmente quien se va a vivir a zonas de baja densidad lo elige conscientemente como modo de vida. Y mientras tanto, se pueden generar tensiones también, porque si restringes el tráfico en ciertas calles sin dar alternativas, pues algunos residentes o comerciantes pueden verse afectados y se pueden enfadar. De hecho, esto es lo que pasó en Barcelona inicialmente con el tema de las supermanzanas. Además, también está el tema de la adaptación cultural, y es que hay quien prefiere coger el coche e irse a un centro comercial grande al otro extremo de la ciudad, porque realmente cambiar hábitos no es algo que ocurra de la noche a la mañana. En resumen, la ciudad de los 15 minutos es más fácil de implementar en el nuevo tejido urbano que se haga de cero, aunque vemos que, por ejemplo, en España construimos muchos ensanches en las ciudades a los que no se lleva prácticamente ningún servicio hasta que pasan años, incluso décadas, porque lógicamente estas cosas cuestan dinero y cuestan tiempo, y los políticos suelen prevalecer ideas más cortoplacistas que les den votos y que les perpetúen en el poder. Por eso este tipo de ideas es tan difícil de desarrollar, este tipo de planes, porque llevan muchos años. Y más difícil aún es hacerlo en entornos urbanos ya muy consolidados. Después, por otra parte, también está el debate de hasta qué punto este cambio de paradigma puede ser utilizado, aunque no haya sido concebido como tal, pero que pueda llegar a ser utilizado por alguna administración para controlar más a la población o para coartar la libertad de movimiento. Hay algunas ideas más conspirativas que apuntan en este sentido. Ya os digo que yo no considero ni mucho menos que la ciudad de los 15 minutos se haya planteado con este objetivo, pero sí que es cierto que en urbanismo, cuando se plantea un caso, pues hay que pensar en todas las posibilidades. Y un modelo urbano que permita demasiado control sobre la población, pues puede ser utilizado por un gobierno con cualquier fin, tanto uno lícito como uno ilícito. También, como os decía, está el tema económico, que una ciudad de los 15 minutos corre el riesgo de funcionar muy bien para las clases más acomodadas, pero es muy poco viable para las zonas de menos recursos, y esto pues, puede acabar incrementando las desigualdades y aislando a la población. En mi opinión, lo inteligente es combinar los dos enfoques: ciudades de 15 minutos por dentro, es decir, barrios autosuficientes en lo cotidiano, y de 60 minutos por fuera, es decir, regiones metropolitanas que estén bien conectadas, donde en una hora puedas cruzar la ciudad para las cosas que no tienes al lado. Es decir, potenciar lo local sin renunciar a lo metropolitano, porque las ciudades pueden ser tanto acogedoras a pequeña escala como abiertas a gran escala. De todas maneras, creo que no solo hay que pensar en lo que la gente dice que quiere, sino lo que la gente hace, porque estoy cansado de escuchar hablar del comercio local, del comercio de proximidad, a mucha gente que luego veo que todo lo que compran es online y que no les molesta que un local lleve 10 años cerrado en una calle secundaria, pero después se quejan cuando alguien abre un Airbnb legal en ese local. Y luego a esas mismas personas que se quejan del turismo y de los apartamentos turísticos, les ves que suben fotos de sus vacaciones en Airbnbs en otras ciudades del mundo. Entonces creo que no hay que dejarse llevar solo por el discurso buenista que nos dice lo que está bien y lo que está mal, sino que hay que ir más allá y hay que ver lo que la gente verdaderamente demanda. Ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Te mudarías a una ciudad de los 15 minutos? ¿Crees que es el futuro? Os leo hoy más que nunca en comentarios porque tengo muchas ganas de saber qué pensáis. Y si te gustó este análisis, no olvides darle like y suscribirte para más contenido sobre ciudades, arquitectura y sector inmobiliario. Gracias como siempre por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.